La factura electrónica, qué bárbaro. El vicepresidente de esta Asociación Mexicana de Facturación Electrónica, César Gonzalo, nos acompaña esta mañana, pues para explicarnos qué está pasando, porque hay una gran confusión, Gonzalo, en torno a la factura. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. Efectivamente hay una gran confusión porque no se nos dio la información suficiente, ¿no? ¿Estás de acuerdo que cuando nos avisaron que la facturación electrónica era obligatoria, pues nada más nos dijeron eso? Sí. Y que teníamos que buscar un proveedor, Sí. pero no nos explicaron qué beneficios traía al país e incluso qué beneficios nos traía principalmente a nosotros como contribuyentes cambiarnos a la facturación electrónica. Pues, lógicamente nos generó una confusión e incluso en muchos generó una... Bueno, contribuyentes, esa frasita no me gusta. A mí no me gusta contribuirle al gobierno que se despilfarra mis recursos. ¿No hay una mejor palabra? pues el ciudadano que paga impuestos. Los explotados. Los que sostenemos al país, digámoslo así, ¿no? La verdad. Pero pues nadie nos dijo que era bueno y nadie nos dijo por qué. Y nadie nos dijo por qué en otros países, en más de 60 países ya se usa la facturación Y electrónica. nadie nos dijo quiénes sí, quiénes no, por qué, por qué no, nada. La tienes que tener y punto. Y es obligatorio. Muchos tenemos la noción de que únicamente los contribuyentes que facturan más de 4 millones al año son los que tienen que hacer facturación electrónica, pero no es así. Eso es de momento. Pero durante estos 18 meses que restan de aquí al 31 de diciembre del 2012, todos los contribuyentes vamos a tener que buscar un proveedor de facturación electrónica. A ver, una pregunta. Cuando dices aquellos que facturan más de 4 millones. Así es. ¿Qué pasa con alguien que facturó, o sea, un caso raro, casi ficticio, ¿no? Alguien que el año pasado facturó 3,5 millones y dice, pues el año que entra voy a facturar 3,5 millones y le cae un contrato y factura 4,1 millones. ¿Qué pasa? Él tiene que buscar un proveedor de facturación Pero electrónica. ya facturó un bolón de dinero sin facturas electrónicas. No importa. En el momento en que tú cumples con la obligación, que llegas a 4 millones, tienes que convertirte en un usuario de Y facturación si el año electrónica. pasado nomás facturé 2 millones, ya me tienen atrapado. De todos modos, ya tienes que cambiar. De todos modos, nos tenemos que cambiar todos, es lo que Todo, te decía. aunque factures 2 pesos. El mesero que cobra por honorario su mesereada tiene que cambiarse el año que entra la facturación electrónica. Que me da gusto porque somos un país bien moderno. Pues en algunas cosas sí. Moderno, sí. En esto se intenta ser moderno, sobre todo. ¿Sabes qué? Pero no es solo por la O sea, para modernidad. todo el mundo necesita tener entonces que su internet y todo el asunto. Sí, pero ni siquiera tienes que tenerlo en tu casa o una computadora. La facturación electrónica con algunos proveedores se puede hacer incluso desde un café internet, ¿no? O sea, o una computadora prestada. En fin, no necesitas tener O sea, computadora. pero a fin de propia. cuentas yo tengo que hacer el trabajo del gobierno. Eso es realmente, ¿no? Porque antes hacía yo mi factura el trabajo de a tu mano contador, o a en lo una mejor, ¿no? maquinita, lo deposito, ya. Pero tu contador era el que hacía el trabajo rudo, por así decirlo. No, para empresas chiquitas, o sea, la gente, ahí hace sus chamas. Pero en fin. El chiste es de esto, espera, el problema grave eran dos cosas A ver, importantes. Una, yo quiero para saber para qué sirve se esto. tiran 500,000 árboles al año que terminan en papelería fiscal en México. Ya no se puede permitir eso, primero. Por eso fue la razón principal por que los países de primer mundo se cambió este asunto. Pero el otro problema grave era la cantidad de facturas apócrifas que ¿En había. México cuántos árboles se tiran para hacer 500,000 facturas? al año. Y después el gobierno tiene la puntada que si en X plazo no usas tus facturas, tienes que hacer otras. Exacto, porque te sobraban, mandabas a Sí, hacer de más, sí, ¿no? sí. Era una mala costumbre. Pero además de eso, las facturas apócrifas era un problema muy serio. Porque ¿Qué es una además factura apócrifa? tú podías ir aquí a Santo Domingo y comprar unas facturas de una marca, no voy a decir marcas, pero pues deme 1,000 facturas de esta tienda departamental. Y te las vendían piratas. Pero ese no era el problema grave, porque a lo Pero mejor la esa bronca es empresa... Hacienda que vea Hacienda también que trabaja. Las ¿no? imprentas que no eran autorizadas podían imprimir facturas que en apariencia eran legales y tú ni por enterado. Pues es un papel, ¿no? A fin de cuentas. Pero el problema no era con las empresas grandes porque en cierto modo los afectaban. Pero a lo mejor tú decías, necesito facturas de doctor, véndeme 1,000 facturas de doctor. Y entonces había unas facturas de un doctor que sí existía, el doctor Jorge Hernández Sánchez. Y el doctor Jorge Hernández Sánchez era un doctor que pues mientras ejercía y al ratito le requería Hacienda diciendo, oye, fíjate que tienes doble facturación y necesitas una revisión en general. Y el doctor decía, ¿pero por qué? Pues el señor, honestamente, iba a una imprenta, Pero para Hacienda entregaba tú eres sus culpable papeles. siempre hasta no demostrar lo contrario. Pero ahí era el culpable el doctor, y el doctor lo atoraba porque el señor ni siquiera tenía la idea de que alguien le había pirateado sus facturas. Y eso ya era gravísimo. O sea, no tienes una idea de la cantidad de facturas falsas que circulaban en el país. Y tú te enterabas hasta que se era una auditoría, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas con la facturación electrónica se acaban. Pero el chiste de esta plática, independientemente de que te vamos a platicar de las ventajas de la facturación electrónica, también la facturación electrónica puede convertirse en un muy buen negocio para gente que está buscando invertir en algo o que no tiene empleo o que ya no quiere estar en lo que está, porque la facturación electrónica necesita distribuidores, necesita
apurarse el país a tener los Antes de llegar a eso, nomás dime otra ventaja, porque todavía no me convences de la... ¿A ti ya te convenció, Tere? Pues, mira, yo tengo No te ha como... convencido, ya dudaste, ya No, dudaste. no, pero lo que pasa es que a mí todo esto, en un país como México, sí se me hace muy complicado Sí, de es cada vez- instrumentar. O sea, es como estirar mucho la liga, ¿no? Sí, ¿a ti ya te convenció? Pues yo creo que la transparencia y la certidumbre es importante. Yes, Yo sí así. creo. Bien, Pero bien. hay otras ventajas también, A ver. muchas gracias. Hay otras ventajas también, por ejemplo, el simple hecho de tú no tener que almacenar. Hay empresas que tienen bodegas de almacenaje de papeles de factura electrónica que tienen 5 años ahí Pero debería guardadas, ser ¿no? voluntario, si la empresa quiere tener su Era, bodega, que la es que tenga. ¿sabes cuál era? El problema es que la facturación electrónica que existe en México hace 6 años era voluntaria. Y nadie se cambió. ¿Y por qué no? El Si 1%. era tan buena. No, porque nadie promovía la factura electrónica. El gobierno no le interesa. Si te quieres cambiar, cámbiate ya. Y ahora el problema, estas dos cosas que te platiqué hacen que esto sea necesario. O sea, que no hay de otra, vámonos. No va a haber de otra. Ok. O sea, aquí no va a haber para dónde hacerte. Y si ya de por sí te vas a tener que cambiar a la facturación electrónica, lo más inteligente es hacerlo lo antes posible para no esperarte al último momento y que te pase como los verificentros los últimos días del mes o los últimos días de pago Sí, de sí, tenencia, sí, que hay sí, colas sí. impresionantes. A ver, César, entonces, no me queda de otra. ¿Cómo elijo Al proveedor. al proveedor, no? Porque antes buscaba yo una imprenta que decía autorizada por Exacto. Hacienda, hagan mis... O sea, las más baratas, ¿no? Sí. ¿Ahora qué? Es más fácil, son menos proveedores, nada más hay 31 proveedores autorizados en el país, que los conocen como PAC. Tú eliges a uno de ellos de acuerdo a lo que te ofrezca, no tanto por precio, porque mucha gente de repente se va por el precio, más bien es por las ventajas y utilidades que te puede dar ese proveedor. Hay un proveedor que es el más grande del país actualmente, que es Facturar en Línea. Ese proveedor es el que está resolviendo de la manera más sencilla a los contribuyentes, bueno, a la forma de hacer facturación electrónica. Ok, nos tenemos que ir. Eduardo, Suerte en a el tus evento. órdenes. Ahí nos platicas. Y muchas gracias. Gracias Ojalá a puedas ti. ir también. Te vaya Vamos a los mensajes, regresamos 31 después de la hora.